Hola, soy Fernando Berlín. Recuerda que apoyando La Cafetera contribuyes a que se abran hueco en los medios de comunicación noticias sobre solidaridad, derechos humanos, ecología, inmigración, defensa de lo público y siempre con el sosiego por delante. Hazte mecenas y suma tu aportación en radiocable.com/mecenas. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. No me he reunido jamás con ese señor, no le conozco, no me he cruzado con él, al menos que yo tenga memoria, ni por un pasillo en mi vida. Y mientras yo he sido ministro, que me conste a mí, no ha pisado por el ministerio. Más claro no puedo ser. Sobre las declaraciones del señor Aldama, pues es que este señor no tiene ninguna credibilidad. Esto para empezar. Todas sus afirmaciones y sus declaraciones, si me permiten, son absolutamente falsas e injuriosas. Y es que además ayer, cuando él... lo primero, básico, que yo creo que hay que decir es que cuando alguien acusa lo tiene que demostrar. Más de 200 fallecidos, cientos de familias desesperadas, miles de viviendas destruidas, 120.000 coches destrozados, kilómetros y kilómetros de carreteras, de abastecimientos, de saneamientos, miles de millones de pérdidas. Deberíamos hablar aquí de cómo evitar que algo así pueda volver a suceder. España tendrá por primera vez permisos climáticos remunerados para la gente trabajadora. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el tercer paquete de ayudas para seguir protegiendo y reconstruyendo Valencia tras la Dana. Y dentro de estos paquetes hay medidas que tendrán carácter permanente y a lo largo de todo el país. Quiero destacar una importante. Gracias a esta medida, la gente trabajadora tendrá derecho a permisos climáticos de hasta 4 días. Estos nuevos permisos están vinculados con las alertas climáticas o por catástrofes que emitan las autoridades competentes. Esta presidencia siempre ha tenido un criterio muy generoso a la hora de poder establecer las libertades de opinión y la libertad de expresión de todas sus señorías para tener un debate rico y para poder garantizar sin duda el pluralismo político. Pero efectivamente esta presidencia no va a admitir que en esta Cámara se haga apología del franquismo ni los discursos de odio. Y como hoy se ha vuelto a hacer este debate, quiero pedirles disculpa porque las intervenciones del señor Mariscal Zavala no las pude oír en el momento que estaban sucediendo, pero cuando las he podido visualizar, y esta intervención la pensaba hacer al final del debate, efectivamente no son aceptables y serán retiradas del diario de sesiones, pero a partir de ahora hago la advertencia a todos los diputadas y diputados que no pueden hacer apología del franquismo, que fue una dictadura que causó terror, asesinatos y odio en nuestro país y que esta casa está precisamente para garantizar la democracia y los derechos de todas y de todas. Pero, señorías de Vox, ¿ustedes se creen que se puede un miércoles en el Congreso alabar una dictadura y un jueves venir aquí a quejarse del deterioro de la democracia y de la degradación institucional? Ustedes saben dónde están y la responsabilidad que tiene su cargo. Ustedes tienen los pies en el suelo. Es que es alucinante que ayer estaban defendiendo una dictadura militar sangrienta que costó miles de muertos de españoles en el Congreso y hoy vienen aquí a echarse las manos a la cabeza por la degradación institucional y de la democracia. ¿Lo que están de broma con nosotros? Pues yo no sé qué va a pasar con la mujer del presidente del gobierno, pero sí sé que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha admitido que es un defraudador fiscal, que ha cometido delitos y que tiene un piso que se ha pagado con el dinero del fraude fiscal, en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha comprado coches de alta gama que utiliza la presidenta de la Comunidad de Madrid con dinero del fraude fiscal. Para mí es peor, porque ya está, una cosa ya está demostrada, la otra ya veremos a dónde nos lleva. El gobierno de España está mintiendo. El señor Puente mintió, el señor Álvarez mintió. Están pasando decenas de barcos por puertos españoles porque, como muy bien ha explicado la compañera, sabemos la carga que llevan algunos, pero muchos otros no sabemos la carga que llevan. Por eso, y se lo decía antes también, Podemos ha puesto 2 condiciones para aprobar los presupuestos generales del Estado del año que viene. Si el Gobierno de España, si el presidente Sánchez quiere contar con el apoyo de Podemos, tiene que romper lazos con los genocidas. Tiene que romper lazos con los genocidas, porque nosotras sabemos muy bien
que nuestro pueblo, que la gente decente, no quiere ser cómplice de este genocidio. Yo no quiero... No hay cosa más importante que el amor, pero por lejos. Y a eso hay que reverenciarlo, y hay que cuidarlo. Y cuando se es viejo, el amor sigue existiendo, pero ya no es la fogata que era. Es una dulce costumbre, es un compañerismo, es una forma de huirle a la soledad, que es tal vez el mayor castigo humano. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Ay, pues muy buenos días, cafeteros. Bienvenidos un día más a la cafetera, este programa, este espacio. Hoy, los viernes, ya sabéis que en un formato sensiblemente diferente, porque tomaréis cuando estéis despertando un café cocinado a fuego lento, café de puchero, que está calentito para cuando levantéis. A estas horas, cuando estoy grabando esto, pues son apenas las 6 de la mañana, aún no ha amanecido, estoy en el estudio a medias luces, con las luces muy bajas, en pijama, como en los mejores tiempos de la cafetera. Pero siempre ineludible, siempre fieles a la cita con los oyentes de la cafetera, porque los viernes hacemos un recorrido por diferentes espacios, por diferentes lugares. Hablamos de un libro, hablamos de un documental, hablamos de un videojuego, también un poquito del resumen de la semana, la información internacional que ha tenido más protagonismo, o la información española que ha tenido más protagonismo en el panorama internacional, y hacemos ese pequeño resumen semanal de actualidad que nos permite seguir con un poquito más de intensidad. Así que bienvenidos, muchísimas gracias a todos por la compañía. Hoy, almohadilla la cafetera, sospechosas similitudes. Sospechosas similitudes. Dice el Partido Socialista que lo que le está ocurriendo en el caso de la mujer de Pedro Sánchez, en el caso de Aldama, en los casos que están aflorando y que el PP señala como corrupción dentro del gobierno, que en realidad tienen todas sospechosas similitudes, algunas relacionadas con el impulso de la judicatura para favorecer que estas causas tengan efecto. Incluso en algunos medios, como Infolibre esta mañana, dicen que el Partido Popular duda en privado de la confesión de Aldama, pero lo usa en público para desgastar al gobierno. La confesión de Aldama, este empresario comisionista que dice que ha estado pagando mordidas a gente del PSOE y ha extendido el halo de sospecha a buena cúpula del Partido Socialista, lo cual hoy viene recogido también en las páginas de los periódicos. En la portada del ABC, el PSOE abre su congreso con 15 referentes bajo sospecha, dice el periódico ABC. Sabéis que hoy comienza un cónclave socialista en Sevilla. Dice el ABC que estará cercado por los escándalos que salpican al entorno familiar y político de Pedro Sánchez, que el caso Koldo, la dimisión de Lobato, el descontento de los territorios, frustran la aspiración de Santos Cerdán de consolidar su poder en Ferraz. Bueno, ya sabéis que muchas veces cuando se habla del gobierno, del Partido Socialista, de la izquierda en general, de Podemos, de Sumar, lo que vemos en la prensa es que se expresan más anhelos que análisis. Hoy es ese día. Hoy es el día en el que una España que ha mirado desde las trincheras lo ocurrido en Valencia, en La Dana, hace balance porque ha pasado un mes. Hoy se cumple un mes desde esta extraordinaria tragedia que golpeó de forma terrible a la comunidad valenciana, dejando un reguero de fallecidos, de destrucción, de dolor, de recuerdos, unas horas en las que la gente de Valencia y de Castilla-La Mancha vio cómo las riadas terminaban no solamente con un montón de daños materiales, sino también llevándose por delante la vida de centenares de personas. Un mes después de La Dana, no os olvidéis de nosotros. Aquí hay mucha mierda todavía, dice la portada del periódico El País esta mañana, y coincide un poco con el mensaje que Salva nos hacía llegar a la cafetera
Decía, soy de Valencia, he tenido que vivir en mis carnes las consecuencias de la Dana. Dice, hace ya casi un mes, ha sido un mes terrible de pura supervivencia, donde los retos vitales se han transformado en quitar el lodo de nuestras aceras, de nuestras calles, de conseguir unas pocas patatas, poder alcanzar medicamentos vitales para el día a día, y todo acompañado por una sensación de desamparo por parte de los gobiernos autonómicos y estatales grandísima, más allá de la enorme negligencia criminal del que todavía hoy sigue presidiendo la Generalitat Valenciana. Así que ha pasado un mes y el clamor se escucha, no olvidéis lo que está sucediendo, porque efectivamente en este tiempo vemos el barro ha desaparecido de parte de las calles, de una buena parte de las calles, de otras no, ¿eh? En otros lugares sigue habiendo todavía un abandono, una inacción muy angustiosa. Pero mientras tanto, un mes después, lo que sí que piden de forma unánime los valencianos es que no se aparten las cámaras. España afrenta el reto de evitar otra riada mortal, un mes de una tragedia que no debería repetirse, dice esta mañana el periódico El Mundo en su portada, pero con esa fotografía en las calles sin barro, pero el drama continuando puertas adentro, como señala esta mañana el diario.es en su portada. Y está el dilema político, en clave política también, donde hemos visto cómo desde el Partido Popular hacían lo posible por diluir su responsabilidad, su culpabilidad en la gestión de esas horas durante la emergencia, donde el líder del Partido Popular allí en Valencia estuvo desaparecido durante horas en una supuesta comida con una periodista, donde hemos visto además cómo los servicios de emergencia estaban completamente descoordinados, donde no se avisó a la ciudadanía hasta bien entrada la tarde, cuando ya era demasiado tarde, cuando ya habían sucumbido las riadas, los fallecidos. Feijóo sigue acusando a Sánchez ahora de no hacer autocrítica, y lo dicen ellos. ¿Cuándo piensa volver a Valencia? Aunque bien visto, para ir a gritarles como su ministra de Defensa, casi mejor que no vaya. Más de 200 fallecidos, cientos de familias desesperadas, miles de viviendas destruidos, 120.000 coches destrozados, kilómetros y kilómetros de carreteras, de abastecimientos, de saneamientos, miles de millones de pérdidas. Deberíamos hablar aquí de cómo evitar que algo así pueda volver a suceder. Y lo dicen sin sonrojarse, a pesar del abandono, a pesar de la manera tan burda en la que intentaron colar la idea de que la culpa había sido de las autoridades por no avisarles de los cambios meteorológicos. Después, cuando supimos que sí que habían avisado, pero que estaban desaparecidos, en lanzar un montón de justificaciones desmentidas un día tras otro, después de que vimos como la directora de emergencias ni siquiera sabía que disponían de un sistema de alerta a través de los teléfonos móviles, después de que vimos también la concatenación de mala gestión, que además venía de lejos, porque habían hecho desaparecer nada más llegar al gobierno la oficina valenciana de emergencias, que se suponía que estaba creada para precisamente coordinar sucesos de esta naturaleza. Bueno, ha dado igual, porque han seguido con el ventilador en marcha tratando de salpicar, de cuestionar las actuaciones de todo el mundo, menos las suyas propias. Hoy, cuando los datos son tan abrumadores, si echamos la vista atrás ya es indiscutible, pero es que además conocemos en la portada del diario.es hoy de nuevo un documento de la Confederación confirma que la Generalitat dispuso de todos los datos el día de la Dana, y aún así pues no advirtieron, no alertaron sobre la tragedia que iba a suceder. Pues bien, mientras ayer vimos al gobierno aprobando un nuevo permiso climático de hasta 4 días de ausencia en el trabajo por catástrofe, en un país que va a tener que acostumbrarse a estas explosiones meteorológicas. El gobierno anunciaba: España tendrá por primera vez permisos climáticos remunerados para la gente trabajadora. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el tercer paquete de ayudas para seguir protegiendo y reconstruyendo Valencia tras la Dana. Y dentro de estos paquetes hay medidas que tendrán carácter permanente y a lo largo de todo el país. Quiero destacar una importante. Gracias a esta medida, la gente trabajadora tendrá derecho a permisos climáticos de hasta 4 días. Estos nuevos permisos están vinculados con las alertas climáticas o por catástrofes que emitan las autoridades competentes. Por ejemplo, si no puedes llegar al trabajo o, por ejemplo, si Protección Civil te dice que te quedes en casa. Por primera vez en España se legisla teniendo en cuenta la crisis climática, porque frente al negacionismo de algunos,
derechos climáticos para todas. Los permisos climáticos son de 4 días, pero estos podrán aumentar si las circunstancias no mejoran. Y si fuera necesario, las empresas podrán justificar los ERTE de fuerza mayor. Quiero que sepáis que la ley protege a las personas trabajadoras. Si hay incumplimiento u os niegan estos permisos, estáis protegidos por la ley. Ninguna persona podrá sufrir perjuicio alguno por la adopción de estas medidas. Así que medidas para paliar el acoso laboral que han sufrido muchas personas que incluso pusieron en riesgo su vida porque fueron obligados a acudir a su puesto de trabajo. Pero, mientras tanto, sí, hemos visto en el país de la impudicia, cómo se elevaba a categoría de máximo responsable ahora en la gestión de la reconstrucción a un militar, matando en directo la política, matando en directo la gestión de la ciudadanía a través de la democracia, matando en directo la responsabilidad de todos en defender la higiene democrática, y se utilizaba, sí, a los militares con esa coartada, un militar que llega a su cargo diciendo que no hará caso de los políticos. Siempre hay un salvapatrias dispuestos a decir: ha llegado la hora de los fuertes. Ha llegado, vosotros no sois capaces, ya lo hacemos nosotros. Bueno, ayer Gabriel Rufián se refería a esto en el Congreso de los Diputados, decía: después de un mes ya no quedan fachas allí ni youtubers que estén quitando el barro, solo queda el Estado trabajando. Recordémoslo, porque sí, la política, que es la ciudadanía, salva a los ciudadanos. Ya no quedan youtubers fachas. El safari fascista se ha acabado. Solamente queda el Estado trabajando. Bueno, y eso sí, Mazón cargándose el tope salarial y poniéndose más salario al militar que ha contratado y a los nuevos que ha contratado, y sobre todo repartiendo dinero una vez más a empresas de la Gürtel. Pero es que eso lo pueden hacer porque tienen una maquinaria mediática y política terrible y judicial, terrible. Así que ustedes en el gobierno, ¿para qué están? El tiempo que les quede, intenten cambiar las cosas realmente. No maquillen, no intenten. Usted estuvo 5 días con el país en vilo, a ver si dimitía o no dimitía porque iban a por usted. ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Así que ahí teníamos a Gabriel Rufián sacándole los colores al gobierno, reprochando al gobierno que no haya hecho cambios profundos en esta gestión, mientras las empresas se siguen lucrando con el desastre en Valencia. Lo recordaba Ione Belarra desde Podemos. No tiene ningún sentido, señor Sánchez, con una mano pedir la dimisión del señor Mazón y con otra regalarles el apoyo a unos presupuestos para que el Partido Popular siga haciendo lo único que sabe hacer, que es robar. Y les pongo algunos ejemplos, porque es que ni se tapan, señor Feijóo. La realidad es que en este momento el señor Mazón ya ha repartido 238 millones de euros a empresas vinculadas a los casos de corrupción del Partido Popular. Por tanto, el caso de corrupción del Partido Popular, Dana, no es que intuyamos que va a ocurrir, es que ya está ocurriendo. Es que 2 de las empresas que están en todas las salsas del menú de corrupción del Partido Popular, que son Bexa y CHM, estas 2 empresas se han llevado ya 27 millones de euros de la reconstrucción en adjudicaciones entre la Consejería de Infraestructuras, la de Agricultura y Agua y la Diputación. Empresas ambas respectivamente en manos de 2 empresarios, Francisco Javier Martínez Berna, de CHM, y Gabriel Alberto Batalla Reigada, de Bexa, condenados por financiar la Caja B del Partido Popular y por la Gürtel. Bueno, y mientras tanto también en el debate si las ayudas están o no llegando en este momento cuando se cumple un mes. Dice el periódico La Razón que el gobierno no ha pagado ni un euro aún de las ayudas directas por la Dana, que no llegarán como mínimo hasta la semana que viene, pero no se sabe cuánto ni a quién, dice ese periódico. Pero es verdad que estamos viendo toda suerte de bulos corriendo y lanzados por las propias administraciones de Mazón. Vimos ayer precisamente cómo salían a desmentirle desde el gobierno. El presidente de la Generalitat decía que las ayudas había que devolverlas, que qué clase de ayudas eran esas. Ayer lo desmintió Pilar Alegría en la rueda de prensa.
La portavoz del Gobierno decía, eso no es verdad. Ya han anunciado ayudas cuando todos sabemos que parte de las ayudas son préstamos a devolver con intereses. ¿Cómo es posible que se planteen préstamos a devolver con intereses para los afectados? Estas últimas horas hemos escuchado cómo se decían que esas ayudas directas, por ejemplo, se tienen que devolver. Eso es mentira. Esos 16.000 millones de euros, más de 10.000 millones son ayudas directas que no se tienen que devolver. Y me parece muy importante, especialmente para esas personas que lo han perdido todo, que sepan que cuando reciban esa ayuda directa no la tienen que devolver. Pero como da igual, porque las mentiras se lanzan y continúan y siguen navegando y siguen nadando, mientras tanto los vecinos cargados de indignación, ayer los veíamos en Aldaya estallando contra el alcalde en un pleno muy tenso en el que escuchamos numerosas voces. ¿Qué hago? Cojo un rifle y me cargo al alcalde primero que tengo al lado. Después me cargo al de Valencia y después me cargo al de Madrid. ¿Quieres que te diga las pastillas que me estoy tomando todos los días? Estoy viviendo en un trastero sin luz y sin agua. Aquí la mayoría no sabéis mojar el culo. Me lo he mojado yo, vosotros no. Pero la verdad que lo habéis hecho muy mal. Y habéis avisado y luego nos habéis dejado abandonar. Digueu el nom i així pues, identifiquem a cada de vosaltres. Portem un mes en la miseria más absoluta. No nos faltes a nuestra inteligencia, por favor, dimite, porque yo creo que lo único que estás haciendo encima es hacer peor aún las cosas. Así que surgen también los discursos muy peligrosos antipolíticos. Es verdad, las críticas a los gestores tienen mucho sentido, están cargadas de razones, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que defender la democracia. Y cuidado con todos estos salvapatrias que están apareciendo. Ayer, ¿sabéis quién se refería precisamente a esto? Merchez Pedroga, en el Congreso de los Diputados. Militares al mando sin tope salarial, fascistas calentando las calles sin consecuencia alguna. Y estamos asistiendo a la degradación de la democracia, de la política, en directo, impasibles como si no fuera con nosotros. Y esto es arriesgadísimo. Jueces, asociaciones ultras y supuestos influencers han intentado generar en medio de una catástrofe, persigue eso, el auge del neofascismo en todas sus vertientes. Miren hasta dónde están llegando, que en Valencia se han sustituido consejeras por militares, eliminando para estos nuevos cargos el tope salarial. Militares que dicen abiertamente que no aceptarán directrices políticas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que habrá militares actuando fuera de la acción política? Militares al mando fascistas que calientan las calles cantando el cara al sol en manifestaciones públicas frente a sedes de partidos políticos mientras hacen el saludo fascista sin consecuencia alguna. ¿Somos conscientes de lo peligroso que es todo esto? ¿No les suena de algo, señorías? Digámoslo claro, son el Partido Popular y Vox quienes mueven los hilos de todo este entramado para controlar el debate, instalar sus marcos y lograr mediante todos los poderes a su alcance lo que no consiguieron en las urnas. Y así nos encontramos con que efectivamente el discurso, el debate público se va degradando día tras día y vamos escuchando alegatos, sí, incluso cánticos, el cara al sol, pero hasta justificaciones en el propio Congreso de los Diputados. Ayer hablábamos aquí en la cafetera, lo hacíamos con el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con Emilio Silva, sobre ese alegato que hizo Mariscal de Vox, diputado, en el Congreso, elogiando el franquismo. Ahora hemos visto a Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, parándoles los pies diciendo que no se van a tolerar este tipo de afirmaciones, que la apología del franquismo no tiene cabida en el Congreso de los Diputados. Esta presidencia siempre ha tenido un criterio muy generoso a la hora de poder establecer las libertades de opinión y la libertad de expresión de todas sus señorías para tener un debate rico y para poder garantizar sin duda el pluralismo político. Pero efectivamente esta presidencia no va a admitir que en esta Cámara se haga apología del franquismo ni los discursos de odio. Y como hoy se ha vuelto a hacer este debate, quiero pedirles disculpa porque las intervenciones del señor Mariscal Zavala no las pude oír en el momento que estaban sucediendo, pero cuando las he podido visualizar, y esta intervención la pensaba hacer al final del debate, efectivamente no son aceptables y serán retiradas del diario de sesiones, pero a partir de ahora
Hago la advertencia a todos los diputadas y diputados que no pueden hacer apología del franquismo, que fue una dictadura que causó terror, asesinatos y odio en nuestro país, y que esta casa está precisamente para garantizar la democracia y los derechos de todas y de todas. Muchísimas gracias. Ya era hora, ya estaba bien, porque hemos tenido que escuchar discursos neofascistas en el Congreso, eso sí, cargados de incongruencias. Lo ponía en evidencia Emilio Delgado, el político de Más Madrid. Criticaba que la derecha alabe un día la dictadura y al día siguiente critique el deterioro de la democracia que dice percibir en las instituciones. Pero, señorías de Vox, ¿ustedes se creen que se puede un miércoles en el Congreso alabar una dictadura y un jueves venir aquí a quejarse del deterioro de la democracia y de la degradación institucional? Ustedes saben dónde están y la responsabilidad que tiene su cargo. Ustedes tienen los pies en el suelo. Es que es alucinante. Que ayer estaban defendiendo una dictadura militar sangrienta que costó miles de muertos de españoles en el Congreso y hoy vienen aquí a echarse las manos a la cabeza por la degradación institucional y de la democracia. ¿Lo que están de broma con nosotros? Pues yo no sé qué va a pasar con la mujer del presidente del gobierno, pero sí sé que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha admitido que es un defraudador fiscal, que ha cometido delitos y que tiene un piso que se ha pagado con el dinero del fraude fiscal, en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha comprado coches de alta gama que utiliza la presidenta de la Comunidad de Madrid con dinero del fraude fiscal. Para mí es peor, porque ya está, una cosa ya está demostrada, la otra ya veremos a dónde nos lleva. Hablaba usted de que es intolerable el secuestro de la independencia institucional que está haciendo este gobierno. Convendrá usted conmigo que cuando la crítica viene de los que degradaron las instituciones y las retorcieron por el barro hasta la extenuación, pues pierde fuelle la cosa, porque es que, claro, yo me acuerdo de la policía patriótica. Es que la última vez que gobernó la derecha este país, cogió a la policía y la puso a espiar a sus adversarios políticos. Y así hemos visto cómo efectivamente en esa cartera de alegaciones, en esa cartera, el Partido Popular, que nada chapotea en un barrizal. Fijaos, ayer lo puso en evidencia el ministro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños. Señaló al Partido Popular y le dijo: hombre, de bulos ustedes ya saben, porque viene de lejos. Sacó el extracto de un texto escrito por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo en el año 2004, en el que vinculaba a ETA, a Marruecos, al CNI con los atentados del 11M. Se lo reprochó en la cara el propio Félix Bolaños a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo del Partido Popular. Esto se escribió en un periódico de difusión nacional el 24 de octubre de 2004. Cada día que pasa es más evidente que en el 11M confluyeron varias tramas. La columna vertebral la forma el islamismo, una larga línea de metro que va desde Bin Laden en su área madriguera hasta los moritos de Lavapiés. A un lado y a otro, corriendo en paralelo aunque con paradas en común, se encuentran ETA y Marruecos. Y finalmente, asomando la cabeza, aparecen los jefes de estación. Estos llevan pintadas en su solapa las siglas de la Policía, Guardia Civil y CNI. ¿Sabe quién escribió esto en 2004, señor Álvarez de Toledo? Usted. Usted es el hilo conductor de los bulos y las patrañas en esta Cámara y del Partido Popular. Y le agradezco mucho que usted siga siendo diputada del Partido Popular, porque ese hilo conductor de los bulos y de las patrañas, que pone en común el pasado, el peor pasado del PP, de las grandes mentiras, y el presente del PP, de las grandes mentiras, tiene un nombre. Y es usted, que es la historia viva del bulo y de la mentira en España. Así que mientras en el Partido Popular acusan al gobierno de estar lleno hasta las trancas de casos de corrupción y airean las declaraciones del empresario Aldama, que insiste extendió mordidas y comisiones a miembros del Partido Socialista, y toda esa información llega en pleno Congreso del PSOE. Bueno, el gobierno insiste en que no hay que darle ninguna credibilidad al empresario Aldama. Sobre las declaraciones del señor Aldama, pues es que este señor no tiene ninguna credibilidad. Esto para empezar. Todas sus afirmaciones y sus declaraciones, si me permiten, son absolutamente falsas e injuriosas. Y es que además ayer, cuando él... lo primero, básico, que yo creo que hay que decir, es que cuando alguien acusa lo tiene que demostrar. Así que el gobierno se defiende de esas acusaciones y, mientras tanto, quedan otros asuntos pendientes de ser resueltos. Por ejemplo, los presupuestos generales del Estado. ¿Conseguirá el gobierno sacarlos adelante? De eso puede depender su supervivencia. Tendrá que contar con el voto
de numerosos partidos dentro del Congreso. Por ejemplo, de Podemos, que ha insistido ayer en que los presupuestos dependen, entre otras cosas, de que se corten las relaciones con Israel. A mí me parece profundamente hipócrita y me parece repugnante que en el Congreso, ayer y hoy, nos hayan dicho que es mentira, que no están pasando barcos cargados hasta arriba de armas con destino a Israel por España. Creo que es importante también que la gente transmita el mensaje y que le digamos la verdad a la gente. El Gobierno de España está mintiendo. El señor Puente mintió, el señor Álvarez mintió. Están pasando decenas de barcos por puertos españoles porque, como muy bien ha explicado la compañera, sabemos la carga que llevan algunos, pero muchos otros no sabemos la carga que llevan. Por eso, y se lo decía antes también, Podemos ha puesto dos condiciones para aprobar los presupuestos generales del Estado del año que viene. Si el Gobierno de España, si el presidente Sánchez quiere contar con el apoyo de Podemos, tiene que romper lazos con los genocidas. Así que esta es la fotografía de actualidad en una mañana en la que hemos sabido que Arabia Saudí tendrá el 9,97 de Telefónica, aunque con condiciones, en una mañana en la que hemos conocido también que Ucrania se encuentra a oscuras afrontando el invierno más crudo tras un ataque a gran escala a la red eléctrica por parte de Rusia, en una mañana en la que se espera la afluencia de los líderes del PSOE en su Congreso en un acto que el país califica de resistencia, en una mañana en el que, dice La Vanguardia, el gobierno cederá a los Mossos la seguridad de puertos y aeropuertos, y en una mañana en la que recordamos también todas las noticias que esta semana han protagonizado el debate político. Y lo hacemos desde la perspectiva internacional con Pilar de la Peña. Estás escuchando La Cafetera. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Ya sabéis que en La Cafetera analizamos la proyección de España en la prensa internacional, la manera en la que los corresponsales internacionales hablan de nuestro país y por lo tanto proyectan la imagen de España en el exterior. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Claro, nos sirve también de recuento de las noticias, de cuáles han sido las noticias que han tenido más repercusión a lo largo de la semana, también un poco de resumen semanal, informativo, y también para ver la dimensión que cogen fuera, que toman fuera ciertas cosas que aquí parecen tener una sobredimensión. El caso de Aldama, el hermano de Pedro Sánchez, o incluso el de Teresa Rivera, aquí han tenido una gran dimensión, fuera no tanto, ¿no? No, la verdad es que apenas han sido ni siquiera mencionados. Me ha costado mucho y apenas, ya te digo, en el caso de Teresa Rivera, en alguna mención sí que hay como número 2 de la Comisión Europea, que ha recibido el visto bueno del Parlamento esta semana, pero nada del voto en contra del Partido Popular, de todo el ruido que se ha hecho aquí en la prensa española y en general en el debate político en España. La verdad es que a nivel internacional las denuncias de Aldama no han tenido eco porque tampoco hay nada demasiado claro o con demasiado, digamos, respaldo, ni siquiera tampoco el tema de la crisis de Juan Lobato, al ser una cosa tan reducida a la Federación Socialista de Madrid. Así que en este sentido la prensa internacional ha permanecido bastante alejada o ajena a los escándalos que sí han protagonizado la actualidad aquí en España, ¿no? Tanto el hermano de Pedro Sánchez, que fíjate que he encontrado alguna noticia, pero antigua, cuando se empezó a hablar del caso, pero de la imputación de esta semana, pues apenas ningún medio se ha hecho eco ni lo ha puesto de relieve. Lo que sí que ha tenido bastante repercusión, ha seguido bastante pendiente la prensa internacional, es de la Dana. Y mira, en ese sentido, algunos oyentes de La Cafetera, Salva nos decía, no olvidéis lo que está ocurriendo aquí, no lo dejéis, no apartéis los focos, porque aquí seguimos teniendo muchísimos problemas de todo tipo. Hemos visto, no se les olvida, al New York Times, a Sky News también, ¿no? A Radio France.
Sí, muchísimos medios internacionales siguen con el foco puesto, siguen muy pendientes de de las derivadas políticas, pero también de las consecuencias sociales, ¿no? Les ha llamado mucho la atención, ha impactado mucho las imágenes y, digamos, la magnitud de la tragedia. Y esta semana también se han hecho eco de las explicaciones que ha dado Pedro Sánchez en el Parlamento sobre la gestión del gobierno. Pero más allá, es verdad que se han hecho, han puesto de relieve toda esta batalla política que hay en España en torno a la responsabilidad, la culpabilidad, y sí que hay algunos medios como el New York Times y Sky News que han puesto especialmente de relieve ese, ¿no? ¿Cómo es posible y qué pasó para que se tardara tanto en avisar a la población de estas inundaciones que todos los medios destacan, ¿no? Que cayó en pocas horas, lo decía el reportaje de Sky News, que es un reportaje digital bastante importante, que incluye un timeline, una especie de línea temporal de cómo transcurrieron las alertas, las reacciones del gobierno regional, lo que hizo el gobierno central, y el titular era algo así de, ¿por qué tardaron tanto en avisarnos, ¿no? Aquí recogía las quejas de buena parte de la ciudadanía que denunciaban que se habían sentido abandonados, que incluso hablaba con uno de ellos en Algemesí, que explicaba que el equipo de Sky News llegó antes que la propia ayuda, digamos, del gobierno regional o central a esta localidad, ¿no? Y ponían un poquito el foco en esta sensación de abandono y en todas las polémicas que ha habido, las acusaciones tanto del gobierno autonómico valenciano de que no recibió suficiente información, como la réplica del gobierno central o de la propia Teresa Rivera explicando cómo se había dado las alertas, la información que se había hecho llegar y sin embargo que la Generalitat Valenciana había sido quien había retrasado esto. New York Times también publicaba un reportaje muy amplio y además en el que ponía especialmente en foco en esto, en cómo había afectado a buena parte de la población. Tenía la periodista se había desplazado y entrevistaba a muchos de los afectados que explicaban hasta dónde se habían visto perjudicados por las inundaciones, cómo había tardado tanto la ayuda, e insistía en esto mismo desde el titular, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que se tardara tanto en avisarles? Ninguno de los dos medios se atreve hace una acusación categórica de esta fue la responsabilidad, pero lo que indican es cómo la responsabilidad recaía en el gobierno valenciano, fue el que aseguró estas informaciones que dice que no le llegó suficiente información como para decretarla. Se explica que desde meteorología, las agencias centrales sí se insiste en que sí llegó y se deja un poquito como a criterio del oyente, aunque se desprende bastantes críticas en general a la gestión que ha hecho el gobierno valenciano. Luego hay otros medios que también han estado pendientes. Fíjate, era interesante, Radio France, la emisora francesa, publicaba un reportaje que se llamaba algo así como el trauma de los niños, ¿no? Y como un mes después de la Dana, esto lo ponían de relieve algunos otros medios, todavía había muchas zonas que estaban muy lejos de haber recuperado la normalidad, y esta normalidad lo centraban en los niños, ¿no? En algunos colegios que habían conseguido reabrir en esta semana, pero que todavía había muchísimos. De hecho, citaban las cifras de la Generalitat y alguna ONG que señalaba que había todavía 13.000 niños que no habían podido volver a las clases, ¿no? Y también ponía de relieve que a algunos niños, sobre todo en esta vuelta al cole, había habido un cierto alivio por recuperar la normalidad, pero advertía que también que había algunos casos de niños muy afectados, incluso traumatizados por las inundaciones, con secuelas psicológicas, y pedían que se estuviera muy pendiente del impacto que esto podía tener en la salud mental de los menores. Ya te digo, ha habido más artículos interesantes en la prensa internacional. Había uno también de la Croix que el titular era contundente porque decía que las inundaciones había demostrado cómo en España la ecología se había sacrificado en nombre de la política y del negocio, ¿no? Y explicaba un poquito cómo se había urbanizado en zona inundable y cómo la ecología tenía muy poco peso en el debate político español, y que esto había tenido un resultado en
en el impacto y en la devastación causado por la Dana. Precisamente la Dana ha permitido poner el foco en algo que es verdad que pasa muy inadvertido, nos parece muy inquietante, la privatización del agua en España. A raíz de esto, después de los problemas de sequía también, resaltan algunos medios, The Guardian y la revista alemana Stern. Sí, sobre todo The Guardian, el diario británico, ha publicado un reportaje muy potente y que además, bueno, tiene un titular bastante contundente, porque es una cita o es un eslogan del movimiento que denuncia esta situación y que dice que no es sequía, es saqueo. Y habla un poquito del saqueo del agua que se está produciendo en España. Explica y habla un poquito, de hecho el inicio del reportaje detalla cómo la Dana provocó unas inundaciones salvajes en Valencia, en una región que tradicionalmente tiene problemas de sequía. Y bueno, que esto es algo bastante común en España. España dice que pasa cada vez más de una sequía extrema a devastadoras inundaciones, ¿no? Que esto lo engloba dentro del cambio climático. Pero pone de relieve que incluso en el caso de las inundaciones generan tanta devastación que en Valencia la población tuvo que depender del agua embotellada. Y esto le sirve al diario británico para poner el foco en el problema que se denuncia en Valencia y sobre todo en otras regiones como Cataluña o Andalucía, de la cantidad de multinacionales que tienen concesiones para extraer agua de manantiales y de acuíferos, embotellarla y luego venderla, incluso a veces a la misma población de donde la han sacado, ¿no? Y el diario británico pues cita pues que hay casos de multinacionales como Nestlé, Danone, Coca-Cola o Pepsi que han sido denunciadas porque ha surgido en España un movimiento ciudadano que denuncia esta situación, ¿no? Que denuncia que se permite, explican que hay más de 160 concesiones para extraer agua mineral en distintos acuíferos y manantiales de España, y algunas de ellas están en zonas pues muy afectadas por las sequías como Cataluña y Andalucía, y que la población pues denuncia esto. Y el propio diario británico The Guardian dice que España puede ser un poco el canario en la mina que pone de relieve este problema y la amenaza que supone esta privatización del agua, ¿no? Porque explican que también hay este tipo de problemas en otras muchas regiones del planeta. Y la revista alemana Stern también se hace eco de ello, cita un poquito algunos de los datos de The Guardian, amplía un poco más la información y denuncia. El titular también es llamativo porque dice, primero vinieron la sequía, luego las inundaciones y ahora han llegado Nestlé, Danone y compañía para digamos, hacer negocio con el agua de estas zonas, ¿no? Y también daba algunos datos contundentes, como que, por ejemplo, en una región de Cataluña, en un radio inferior a 20 kilómetros, pues hay hasta 6 plantas embotelladoras de agua privadas, y que esto, pues al final esta idea de extraer el agua, privatizarla y revenderla a la población, pues llama la atención de estos medios. Es verdad que citan, los argumentos de las empresas e incluso de la federación o digamos de la asociación de embotelladoras o de agua mineral, que explica que es muy poco el agua que se extrae, pero se llama la atención sobre el problema y sobre todo pues se destaca que una parte de la población ya se ha organizado en España para denunciar esta situación e intentar luchar contra ella. Oye, la condena por crimen homófobo a los asesinos de Samuel Luiz también ha sido noticia en algunos medios internacionales, la CNN, Fox News. Sí. La verdad es que fue un caso que tuvo bastante repercusión internacional, el asesinato del joven enfermero de 24 años en A Coruña, y el hecho de que hayan sido condenados 4 de los acusados por este crimen, y que además uno de ellos se haya admitido el agravante de homofobia, pues ha llamado la atención, ya te digo, de CNN, de Fox News, pero también de Reuters, de la televisión austriaca ORF, de Yahoo News, de 20 Minuten, es decir, de bastantes medios internacionales. Explican un poquito, recuerdan el caso, ¿no? Como además fue un crimen que suscitó mucha indignación y muchas protestas en España, incluso fuera de España, y pues que después de un juicio, que el caso fue en 2021, pero que ahora el juicio ha resultado en una condena de tres de los acusados por homicidio agravado y un cuarto implicado por complicidad. Y sobre todo ponen de relieve
que que había sido considerado un crimen de odio o un crimen homófobo, que son algunos de los términos que utilizan tanto Fox News como CNN para referirse al caso, pues se han visto confirmados y que ha generado bastante revuelo y que ha sido celebrado sobre todo por la comunidad LGTBI. Incluso la CNN recoge, por ejemplo, la reacción de Irene Montero, la exministra de Igualdad, pues denunciando y advirtiendo que la LGTBI, pues muchas veces, la LGTBI-fobia muchas veces empieza con comentarios o bromas, pero que esto constituye la antesala del odio y es necesario denunciarlo y que se hable de ello y que se comente. También hemos visto cómo, coincidiendo con el 25N, el Le Figaro, el periódico francés, ha recordado que España abrazó la lucha contra la violencia machista 20 años antes que Francia. Sí, fíjate que Francia está ahora mismo viviendo, en buena parte a causa de este caso tan mediático y tan tremendo que hemos conocido, algunos lo llaman las violaciones de Mazán, que tiene que ver con Gisèle Pelicot, esta mujer a la que su marido drogaba y ha drogado durante 10 años y fue violada por 50 hombres, un juicio que acaba de terminar, de hecho, en esta semana, que ya se han conocido incluso las penas que se pide para los acusados. La sentencia todavía tardará, pero digamos la primera fase del juicio ya ha terminado, y todo esto ha hecho que en Francia se pusiera un poquito el foco y ya fuera una especie de prioridad nacional, ¿no? De hecho, en los últimos días el gobierno de Francia, que está en una situación también un poco delicada y que dirige Michel Barnier, ha anunciado algunas medidas para intentar luchar contra la violencia machista, algunas de las medidas que se parecen un poco, que están inspiradas en la ley española, y esto ha hecho que se vuelva a poner el caso de España como uno de los ejemplos y uno de los modelos que es referencia a nivel internacional en la lucha contra la violencia de género, y en concreto desde Le Figaro recordaban eso, que España realmente había apostado, había, digamos, abrazado la idea de la lucha contra la violencia de género 20 años antes que Francia, y recordaba que en cierta forma fue también por un caso concreto, el asesinato de Ana Orantes a final de los años 90, y que todo esto había impulsado una ofensiva legislación, y que España realmente fuera considerada uno de los modelos en la lucha contra la violencia hecha hacia las mujeres. Oye, además también hemos visto numerosos medios en estos días que resaltaban la querella de exjueces y fiscales en España, esta querella que pide juzgar a Juan Carlos I por un delito fiscal. Sí, la verdad es que esta querella que han presentado José Antonio Martín Pallín y varios ex jueces del Supremo, de la Audiencia Nacional, fiscales, profesores de Derecho, periodistas, la verdad es que han tenido bastante eco en los medios internacionales. He encontrado referencias en medios como The Times, como Euronews, como MSL, Times of Malta, BFM-TV, la televisión francesa, Le Matin, incluso el Jamaica Observer, y lo que se pone de relieve es que varios jueces reclaman que el rey emérito sea perseguido por los delitos fiscales, ¿no? Explican un poquito todos estos medios, algunos con titulares contundentes. The Times, el diario británico, por ejemplo, lo dice entrecomillado, pero dice: Juan Carlos I debería ser juzgado por las acusaciones de fraude fiscal, ¿no? Y explican un poquito que esta querella ha sido presentada por buena parte por una cantidad importante de ex jueces o de fiscales, y que consideran que realmente la regularización que hizo el exmonarca español en 2020 y 2021 por las acusaciones y por las dudas sobre su pago de impuestos en años anteriores, pues no cumplía exactamente los criterios exigidos o exigibles para digamos, ser exonerado del delito, y explicaban por qué consideraban que era necesario juzgar al exmonarca español, incluso ahora, y a pesar de toda esta inviolabilidad como jefe de Estado que tenía. Explicaban un poquito todos estos medios los detalles de la querella, y ponían de relieve que en España hay una ofensiva para intentar hacer que responda de estos actos Juan Carlos I, al que se referían algunos medios como el deshonrado y exiliado monarca español. Os he visto muy interesados también esta semana
en el programa y yo lo he esquivado como he podido sobre la foto de Felipe VI y Leticia que ha hecho Annie Leibovitz. Y eso sí, ha tenido repercusión fuera. Es una extraordinaria fotógrafa, pero no sé muy bien a dónde alcanza. Lo que sí que es verdad es que la repercusión fuera es indiscutible. Sí, ha habido bastantes medios que lo han recogido. Ha habido muchos medios pues un poco relacionados con el corazón o medios sensacionalistas, la prensa británica, algunos pues además recuerdan que Annie Leibovitz fotografió varias veces a la reina Isabel II y en este sentido había cierta tradición y les llama la atención o destacan que ahora haya hecho lo propio con los reyes de España. Y luego Leticia, que goza de bastante buena prensa en este tipo de medios, pues su imagen se señala, se pone de relieve que aparece pues como con un look casi de Hollywood. Algunos hablan de esto, le llaman jaw dropping, que es como que se te cae la mandíbula. Espectaculares son algunos de los comentarios que hacen algunos medios, sobre todo digamos los que están más centrados en temas de corazón. Pero también hay otros medios más, digamos, considerados serios, desde Euronews o la televisión francesa EPFM-TV, que también lo ponen de relieve. La revista Vanity Fair también. Algunos ponen el foco sobre lo que han costado estos retratos hechos por una leyenda de la fotografía como Annie Leibovitz, y bueno, explican un poquito que han sido fueron encargados por el Banco de España. Euronews, por ejemplo, explica que forman parte de una exposición que hay ahora mismo en esta institución española y recuerdan un poquito el pasado de Annie Leibovitz y publican la imagen. Quizá el que entra un poco más en el de fondo es la televisión francesa, BFM-TV, que dice que los reyes dice que algo así como que han conseguido que les haga un retrato a Annie Leibovitz, aunque luego explican que ha sido a iniciativa del Banco de España, pero ponen un contrapunto llamativo, que es que explican que estas fotos además tan glamurosas y con tan recargadas en este palacio que realmente parece de otra época, contrastan bastante con las últimas imágenes que han sido conocidas de los reyes, que son estas que hemos visto en Paiporta o incluso regresando recientemente a Valencia, a las zonas afectadas por la Dana, ¿no? Lo ponen un poquito de contrapunto. Bueno, pues son las noticias que lleva la prensa internacional en estos días. Pilar de la Peña, gracias, muchísimas gracias. Gracias a la Resistencia, siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o Plomo, el mundo a través de las series de televisión, de los documentales, de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Oye, hoy con una propuesta, es una serie de ficción, pero que conecta muy bien generacionalmente, ¿no? Sí, hoy te traigo Yo Adicto. Ahí me tenéis, vuestro protagonista. El yo del título soy yo. Soy un payaso tocapelotas e histriónico, arrogante, bocazas, frívolo. ¿Por dónde inicia uno el relato de su propia vida? Crecí creyendo que era diferente y defectuoso, pero nunca lo dije. Qué sencillo me resultó esconderme a la vista de todo el mundo. Mamá, necesito ayuda. Es la apuesta de hace poco, iba a decir de ahora, pero bueno, no sé si debe ser de después de verano. Yo Adicto está en Disney y está basada, como tú decías, es ficción, pero está basada en un libro de Javi Giner que cuenta su paso por un proceso de desintoxicación de las drogas bestial.
y ese viaje al infierno y parte de la resurrección, ¿no? No sé si conocías que ya existía el libro y que han decidido hacerlo ficción, y la verdad es que es una serie que está muy bien y que yo recomiendo. No, he visto poco, he visto que hay 6 episodios, he visto que algunos de los nombres son nombres relativamente reconocidos en el universo así cinematográfico, pero no sabía que había un libro sobre esto. Sí que habla de la salud mental, de las adicciones. Sí, fundamentalmente lo que el libro, que es autobiográfico de Giner, yo conocí a Javi Giner hace años porque trabajaba en una agencia de representación, de comunicación y de marketing, y él llevaba a gente tan conocida, creo que llegó a trabajar incluso con Penélope Cruz y demás, ¿no? El ritmo de vida y los entornos seguramente no favorecen, ¿no?, caer en determinadas circunstancias, por ejemplo el tema de las drogas, pero es verdad que no solo, ¿no? Y yo creo que una cosa que hace muy bien él, explicando tanto en el libro como luego en la serie, es que no es un solo motivo el que te lleva a caer en el abismo, ¿no? Y bueno, pues eso, una vida, digamos, sin límite y sin control, pues es más fácil caer ahí que no, ¿no? Y luego también creo que hace un muy buen retrato, si has podido ver algo, del ego en sí mismo, ¿no? El ego tampoco ayuda, ¿no? Y también moviéndote en determinados círculos, pues probablemente esa mirada autorreferencial de cada uno pues no ayudaba a no entrar, y luego desde luego le costó más salir. He visto que las críticas son formidables, son buenísimas, dicen descarnada, pero un retrato encendido de la vulnerabilidad que nos une, que nos construye como sociedad, una obra monumental, decían, emociona a Javier Giner. ¿Es historia, entonces es historia personal? Porque en la sinopsis sí. Vemos a un profesional de la industria audiovisual que a los 30 años decide ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación, y allí toma, en el momento que más perdido está, toma la decisión de pedir ayuda profesional, movido por el instinto de supervivencia desesperada, que digo, en este tiempo en el que se observa tanto la salud mental, tanto los riesgos, las adicciones, la presión tan enorme que sufrimos en este tiempo que estamos viviendo, encaja muy bien con algo que está ocurriendo de forma muy extendida en la sociedad, ¿no? Pero es historia real, la suya. Sí, es historia real. De hecho, él y Aitor Gabilondo son los dos creadores también de la serie, del guión. Y me gusta porque apela, lo estamos diciendo ahora, apela a una normalidad tóxica de quien se encuentra en ese mundo, de tú podrías ser él. Antes estaba diciendo, ¿no?, en los determinados círculos en los que te muevas, bueno, un poco tu proceso de salud mental también, y te lleva además a un lugar que es un centro de desintoxicación al que él se resiste a entrar, y a la relación también un poco con los padres, ¿no? Entonces creo que es verdad que hay algunos patrones que se pueden repetir en casos menos conocidos, más conocidos, etcétera, pero creo que él también es muy valiente y muy crudo en eso, ¿no? Como él se niega a aceptar que tiene un problema, que parece ser que también es un patrón muy habitual, y como uno es adicto siempre. Estos días leía una entrevista maravillosa de Víctor Elías, el niño de Los Serrano, de cómo tú crees que controlas y realmente estás fuerísima del mundo y disociado de la realidad, pensando que controlas sustancias que evidentemente te están controlando a ti la vida, ¿no? Y me gusta mucho que Javi Giner en la serie también retrata bien cómo la madre tiene un sufrimiento increíble de verle así, y él no solo no le permite ayudarle, sino que se siente súper culpable también, porque ha metido a la madre en una dinámica muy dura de verle a él fatal, ¿no? Pero fíjate, la ansiedad, la presión, la angustia, derivada en adicciones en este caso. Soy tu educadora. Te esperan días moviditos. Hay un grupo muy bajo ahora, ¿eh? Yo no soy como ellos, yo tengo una vida muy guay fuera. Insistís en huir de vosotros mismos. Estoy muerto de miedo. Quiero que me quieran, pero todavía no sé cómo. Porque todavía no sé si se me acaban ya las maneras de querer. El otro día estuvimos manteniendo un debate muy interesante sobre si la sociedad hoy, claro, no en casos tan extremos como este, donde hay adicciones a las drogas muy graves y está en un abismo muy evidente, ¿no? Pero si no estamos patologizando demasiado algunas conductas, la ansiedad y la angustia, o bien es que por alguna razón, ante una determinada edad además, especialmente la gente más joven, estamos en un tiempo en el que es incompatible con la salud mental. O sea, vivimos un tiempo con tantas presiones, con tantos elementos, o de alguna forma, porque la sociedad te empuja, laboralmente es de muchísima intensidad, además cuesta llegar a fin de mes, tener expectativas de vida, el futuro, también hemos vivido la pandemia, no sé qué tal, las guerras, tal, todas estas emociones, toda esta carga que está llevándose por delante
o la autoexigencia a nivel profesional, ¿no? Que hay una presión extraordinaria para crecer profesionalmente, por ejemplo. Si todo esto está influyendo, si tiene algo que ver también la sociedad en toda esta derivada de problemas de salud mental. Bueno, yo creo que tú has dado bien en la clave, es una cuestión generacional. Probablemente lo que ha cambiado, no solo que el ritmo de vida sea mucho más intenso, probablemente no más exigente, porque si le preguntáramos a la generación de nuestros padres, pues seguramente dirían que no, pero creo que lo que ha cambiado gracias a esas generaciones es que le ponemos palabras. Eso no sé si es patologizarlo o no, lo que sí que sé es que le ponemos palabras. Yo nunca escuché a nadie de la edad de nuestros padres hablar de ansiedad y sin embargo ahora es un término muy común. Hay quien puede pensar que manoseado, pues puede ser, porque lo utilizamos mucho más y antes no existía, claro, pero creo que sí que hay un salto generacional en eso, se ha puesto sobre la mesa el tema de la salud mental en todas sus vertientes y probablemente en estados no graves pues es más una conversación y un desahogo, y cuando eso te impide y te incapacita para trabajar o para tener una vida normal, sin ataques de pánico y sin medicación, por ejemplo, pues ya estamos hablando, claro, de algo más que un hecho puntual. Y es verdad que hay una generación entera, no solo que lo viva o no de esa manera, sino que nos cuenta que esas cosas existen, ¿no? Venimos de, sobre todo, una escuela antigua, como se suele decir, a la que tú y yo también pertenecemos ya, donde de esto no se hablaba, y sin embargo ahora se habla mucho. Entonces, por eso probablemente hay un salto, que nos parece que se habla mucho. No, es que se habla. Y antes no ocurría. Es verdad. En las críticas son muy positivas. Dicen que la serie se centra más en la recuperación de la adicción que en el desparrame de las drogas, ¿no? Que podía ser una excusa así cinematográfica como para meterse en el... Pero dicen que eso es más bien el espejismo, porque se centra en la recuperación, ¿no? En el proceso, en la dificultad de la recuperación. Sí. Y en el retroceso del proceso, que me parece también importante. Esto no es un canto... la ficción de Disney, nunca mejor dicho, no. Y creo que ayuda también los propios personajes que forman parte del casting, que es increíble. Oriol Pla, el protagonista, que hace Javi Giner, Nora Navas, que es maravillosa, que es la educadora social del centro, que conoce muy bien dónde están todos los puntos flacos de un proceso así, como cuando crees que estás fuerte y vas a salir del centro, ella sabe que puedes recaer y te avisa y no la quieren escuchar, o cuando se producen escenas también violentas de gente que está con el síndrome de abstinencia. Me parece, Vicky Luengo, que no la había visto en este registro y que me ha encantado también, sí. Sí, además tiene un papel corto pero potente, podemos decir. Y luego ese proceso de si desengancharte te va a convertir en una persona aburrida, sin talento, sin creatividad, ¿no? En esos ambientes. Y eso me gusta porque me acuerdo que el creador del Ala Oeste contó que él durante muchos años se había drogado y que pensó que él no podía escribir un gran guión, ¿no? Pues los del Ala Oeste, por ejemplo, sin drogarse, y llegó a la conclusión de que las épocas en las que había dejado las drogas fueron sus épocas más fructíferas, donde hizo mejores series, donde además fue padre y lo hizo sin las drogas. Pero es verdad que hay una tendencia en ciertos ámbitos a parecer que las drogas te ayudan cuando en realidad lo que hacen es destruirte. Es verdad que a toro pasado es más fácil verlo, pero es una realidad de muchísima gente que se mueve en ámbitos creativos, que cree que contribuye y en realidad es destrucción total. ¿Pero eso quién? ¿Aaron Sorkin? Aaron Sorkin, sí. No tenía ni idea. Tiene una charla espectacular, estas charlas que dan cuando acaban y se gradúan en una universidad. Entonces él va a darle una charla a los chicos, está en internet, en YouTube, y lo cuenta. Dice, yo durante un tiempo estuve enganchado a las drogas y hay quien puede pensar que fue mi mejor momento creativo. Y dice, es mentira. Cuando dejé todo aquello me convertí no solo en una persona más sana, mejor, fui padre, escribía mejor, etcétera, sí. Mira, lo estoy leyendo ahora. Sí, que le llegaron a detener en un aeropuerto por posesión de hongos, marihuana y crack. Pues mira. Alucinante, o sea que pasó también por los infiernos, visitó los infiernos. Bueno, pues una historia sobre adicciones, sobre salir de las adicciones, sobre luchar contra las adicciones, llevada a una serie, son 6 capítulos, 6 episodios en esta Yo Adicto, serie española que se puede ver en Disney, ¿no? Eso es, en Disney, basada en el libro también de Javi Giner, que hace, como digo, el guión con Aitor Gabilondo, los creadores. Está Marina Salas, que me encanta, es una actriz maravillosa. Sí, y también. Me gusta muchísimo. Sí. Pues Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias.
Bueno, pues es ahora ya sí el momento de hablar de videojuegos en la cafetera. Sabéis que también, además de todas estas otras cuestiones, en el programa cada semana hablamos de videojuegos. Lo hacemos en compañía de algún oyente que nos hace de guía en este universo del entretenimiento digital. Hoy el señor José Manuel Cuñat. Señor Cuñat, buenos días. Hola, buenos días. Y siempre hacemos un ejercicio de recordatorio vintage. A mí, cuando he visto que íbamos a hablar de Comandos, digo, pero si es que esto me retrotrae todos los recuerdos. Pero es que Comandos ahora tiene una reedición, ¿no? Sí, va a salir una nueva entrega que debe continuar la saga y que retoma un poco la historia hecha por otro estudio, porque aquel cerró. Y bueno, un poco hay justo ahora hay una entrega gratuita que se puede hacer una prueba, que creo que es una misión, así como de experimento, y no debe tardar mucho en salir la versión completa ya a la venta. Claro, habrá cambiado muchísimo, porque yo me acuerdo de aquel con el que se lanzó para Windows en el año 1998, o sea, que tiene un montón de años. Sí, tiene bastantes años, pero fue todo un bombazo porque fue una cosa como muy fuera de serie. Es un juego que trata de estrategia en tiempo real, pero tiene un componente extra, que es que tiene varios tipos de personaje y cada uno de ellos tiene una función súper específica. Entonces, digamos que para pasar las misiones tenías que utilizar a cada uno en el momento adecuado. Sobre todo, lo más guay de esto es que sale en un momento en el que las redes, o sea, los juegos en red empiezan a florecer no a través de internet, sino a través de redes de área local, ordenadores enchufados entre sí en un mismo local. Y con este era muy guay porque podías hacer una misión colaborativa con varias personas. Entonces cada uno llevaba un personaje diferente y ese personaje tenía su función y la tenía que ejecutar en el momento concreto. Entonces era un juego muy complejo de hacer, pero con muchas historias, bueno, que estaba muy chulo. Estamos hablando, claro, años finales de los 90. Windows 98 acababa de salir al mercado, los gráficos 3D un poco en pleno auge, ¿no? Sobre todo en juegos para PC y consolas. Sí, estamos en una época en la que, como veíamos en los capítulos de la historia, las consolas están apostando fuerte por el 3D, la Play, todas en general, los gráficos en 3D se empiezan a llevar las máquinas, ya hay los primeros shooters con de verdad en 3D, pero este utiliza gráficos en 3D, pero que están renderizados previamente. O sea, utiliza una vista, es un juego un poco especial porque tiene una vista, como casi todos los tácticos, así como en perspectiva cenital, o sea, una vista en isométrica, y básicamente los gráficos, en lugar de ser renderizados en tiempo real, que es lo que se llevaba entonces en 3D, están pre-renderizados, o sea, están creados en 3D, es todo un escenario virtual, pero se ha hecho el render, que es generar la imagen, vaya, y tienes una imagen gigante por la que se mueven los personajes con la animación también prefabricada. O sea, no se ejecuta en tiempo real, no se renderiza en tiempo real, pero las animaciones están ahí. Entonces, todas las animaciones de personajes, explosiones, a ese nivel. Tiene unos gráficos muy detallados y muy chulos, muy bien currados, súper realistas además, pero siempre hablando de que están hechos previamente, o sea, no los está ejecutando la máquina en tiempo real. Claro. Entonces, esto es una cosa como muy específica, muy curiosa para la época también. Claro, porque además hay que decir que los videojuegos españoles no tenían presencia internacional muy importante y este está desarrollado por una empresa española. Sí, este viene de retomar aquello que hablábamos de los 80 y la edad dorada, que se fue a principios de los 90, todas las empresas cerraron, pues hubo un par de hermanos que en el 96 montaron Pyro Studios y decididos a hacer videojuegos, y bueno, este fue su primer videojuego en el 98 y se convirtió en tal éxito que se convirtió en el número 2 mundial, a nivel mundial, que es el mayor éxito que ha alcanzado un juego español hasta la fecha. El número 2 es lo máximo. Y fue tal el éxito que a partir de ahí, pues luego vinieron una serie de cosas que luego veremos con la saga, porque la saga continuó, pero fue como un bombazo que ellos no esperaban, porque era su primer juego. Entonces se vendieron 1 millón de copias el primer año y vamos, fue algo súper exitoso por eso, porque el juego estaba muy bien hecho, tenía unos gráficos alucinantes para la época. Sin embargo, como era de la época, tenía una resolución muy bajita, o sea, eso es 640 x 480, que es, digamos que es, pues yo qué sé, el tamaño de una pantalla de un móvil, a lo mejor. Una cosa muy ridícula, porque los ordenadores entonces tenían monitores pues teníamos 12 o 14 pulgadas, el más grande que había, ¿no? Y no se veía súper grande. Entonces rápidamente pasó de moda a ese nivel, a nivel de la tecnología lo alcanzó, vaya.
Oye, bueno, la resolución era relativa, claro, todo esto tenía incluso la perspectiva, pues era en 2D, pero sí la música, los gráficos tenían una cierta, la perspectiva, aunque siendo 2 tenía alto nivel de detalle, ¿no? ¿Dices? Sí, sí, los gráficos están muy, muy bien trabajados. Todas las explosiones, todos los efectos, digamos, porque tú haces, bueno, el juego está ambientado un poco en la Segunda Guerra Mundial, entonces digamos que vas combatiendo a las fuerzas del eje y tienes un grupo de mercenarios a tus órdenes. Tú eres el estratega, digamos, que mandas a cada mercenario a hacer una cosa. Entonces, desde ahí, todos los escenarios, pues hay bosques, hay mansiones de las que conquistaron los nazis y en las que tenían instalaciones, todo zonas secretas y cosas así, las vallas, los tanques, todo ese ambiente bélico, digamos, está todo súper bien trabajado a nivel gráfico. Lo único es que era muy pequeñito. Luego hay una música que está todo el rato como muy bélica también, muy de película, de guerra, y todo muy, muy bien trabajado. O sea, es un juego que realmente es alucinante para la época en la que está hecho. Porque háblanos de la historia. ¿Qué es lo que contaba este videojuego? ¿En qué papel te metía? Bueno, el juego, como te decía, tú eres digamos que serías el jefe de un grupo de comandos en el que hay varios tipos de personajes. Entonces tienes un boina verde, que es un experto en el cuerpo a cuerpo, un francotirador, que es para disparar de lejos y para manejar todo tipo de armas, un conductor, que es el especialista en vehículos, el zapador, que sería para poner trampas, desactivar bombas y ese tipo de cosas, y un espía, que puede introducirse en las líneas enemigas, un poco más adentro, haciéndose pasar por un oficial, por ejemplo. Entonces, con todo eso, digamos que tú eres el que los diriges a todos. O, en caso de jugar en equipo, pues tú puedes dirigir a un par, otro par. Cada uno puede llevar, incluso hasta jugar los 6 personajes que pueden ser, cada uno llevando un personaje. Entonces, el objetivo del juego al final es pasar una serie de misiones que se van complicando hasta niveles estratosféricos. Digamos que las primeras son para enseñarte a las funciones de cada uno de los especialistas. Pues digamos que pruebas con uno, juegas con un par para ir adentrándote, pero las misiones son todas de sabotaje, de espionaje, de secuestrar a alguien, de destruir alguna zona que es importante para el enemigo. Es todo en ese plan. Entonces no hay una historia que lo guíe todo, sino que cada misión tiene un final. Y cada una se resuelve de una determinada forma y puedes hacer ensayo-error, podías grabar justo antes de digamos, que meter la pata, ¿vale? Entonces ir avanzando por aquí, ¿no? Por allí, ¿no? Entonces digamos que es como una resolución al final de un puzzle. O sea, no solamente estratégico, sino que es un rollo más profundo, está muy, muy bien trabajado. Claro, lo que veo es que hubo diferentes entregas en la saga. En el año 98 empieza, pero luego en el 99, en el 2001, 2003, 2006. Fue un gran éxito, además, internacional, español, ¿no? Sí, fue un súper éxito. Además estaba doblada al castellano. Cuando tú le mandas una orden a alguien, él te contesta en castellano. Entonces está muy bien trabajado también el aspecto ese, ¿no? Era uno de los primeros juegos que digamos que se traducían, bueno, no se traducían porque estaban hechos aquí, pero se tradujeron para el extranjero. Luego lo que se hace es en el 99, como pega tal bombazo durante el 98, entonces en el 99 lo que hacen es sacar una expansión, digamos, que es, pues vamos a darle más misiones a la gente para que pueda ir tirando mientras sacamos otro juego, porque no les daba tiempo, porque era toda una exigencia tal y unas ventas tan bestias que sacaron, digamos, unos cuantos niveles más. En el segundo ya metieron, digamos que aumentaron la resolución, porque por eso que pasa, de que en 3 años habían salido muchos más monitores, las tarjetas de vídeo tiraban mal, los ordenadores también, pues imágenes más grandes, mejores gráficos y un poco más de lo mismo, unos personajes extra con nuevas habilidades y básicamente el mismo juego, pero con otra ambientación. Luego en el 2003 sale otra entrega que vuelve a hacer lo mismo, mejora un poquito los gráficos al nivel de la tecnología que hay en ese momento y cambia un poquito la historia para meter más misiones. Todo, digamos que vuelve a ser un poco más de lo mismo, ¿no? Y en el 2006 se les ocurre dar un giro de timón y decir, pues ahora vamos a hacer un shooter. Y entonces hacen una narrativa en primera persona. Entonces tú es un shooter más y ahí se perdió el asunto. De ahí empezó a ir para abajo porque ya no tuvo éxito. O sea, cuando cambiaron la perspectiva, digamos, que se utilizaba y la forma de juego, pues pasó a ser otro juego y entonces se acabó. Porque cuando hablas de shooter, para los que escuchen el programa, que no sean jugadores, que no jueguen a videojuegos, ¿cómo es el formato shooter? El shooter sería un jugador en primera persona, tipo Quake o Doom, o ese tipo de juego en el que tú llevas la primera persona, que ves tu mano con un arma y disparas. Entonces, básicamente, lo que cambian es la perspectiva del juego,
con lo que tú ya no tienes una visión del mapa cenital como aquí, que tú veías ahí donde se movía un soldado, donde se movía otro, donde tenías el coche aparcado, y de ahí tú los mandabas como si tú desde arriba dirigieras la operación, y al ser en primera persona, pues tú eres el protagonista, pero claro, eso es otro juego, o sea, no tiene nada que ver. Y bueno, lo que veo es que ahora, en la actualidad, decías, hay una nueva entrega, aunque todavía se sigue vendiendo, ¿no? Creo que está en algunas plataformas, sí, algunos de ellos. Ahí hubo el estudio, digamos, que cerró a partir de la caída del 2006, se transformaron claro, es la época de 2006, empiezan a salir los móviles, los juegos de móviles y todo este asunto, entonces se derivan un poco hacia la empresa de programación, el estudio, se derivan un poco hacia la zona de hacer juegos para móviles, ¿no? Entonces, eso tiene muy poca seguida y entonces enseguida se separan. Uno de los hermanos, porque eran dos hermanos los que la formaron, se va a crear el estudio de animación Ilion Animation Studios, que son los de Planet 51. Otro hermano monta el grupo Z, que no sé si lo recordarás, que era el que se anunciaba en todos lados para juegos, politonos, que es esa época, es la época de los politonos de los móviles, ¿vale? Y nada, y se acabó hundiéndose también, total, que todos acabaron como muy hundidos, ¿no? Entonces, los derechos de publicación los compra otra empresa, que es un estudio actual, que se llama Calypso Media. Ese estudio, bueno, esa es una distribuidora, ese estudio encarga a uno de sus estudios, o sea, esa empresa, a Claymore Game Studios, el desarrollo de la nueva entrega del Origins, y al mismo tiempo adquieren los derechos. Entonces ahora tienen a la venta los derechos de la primera entrega tal y como era, exactamente igual, que la tenéis en Steam para descargar. El Commandos 2 hicieron una versión remasterizada, y Commandos 3, o sea, la segunda y la tercera entrega los han remasterizado y se pueden comprar ahora también en Steam, y actualmente está para descargar eso, la versión jugable, la demo jugable de la última entrega. Así es como está ahora. Entiendo, para todo tipo de plataformas y todo. Claro, porque... Sí, bueno, no del todo, ¿eh? La próxima entrega se supone que sí, las anteriores están en Steam, para PC están todo, pero hay algunas que están para Play, otras no. La de Commandos, la actual, la que va a salir ahora, está para Play 5, o sea, va a estar disponible para Play 5, pero por ejemplo la demo jugable está para Xbox y para Windows, pero creo que también va a salir para Switch, para Nintendo Switch. Claro, pero no está jugable para Play, por ejemplo. Utilizar un nombre de una saga tan conocida que nos acompañó a muchos hace muchos años en el inicio de esta carrera por los videojuegos. Utilizar una marca como esta es de una gran responsabilidad, porque te van a mirar con lupa. ¿Has visto algo de este Commandos Origins? Dices que hay una parte ya jugable, ¿no? Sí, es jugable. De hecho, ya hay demos por ahí. Ya hay gente que ha grabado vídeos. ¿Y evoca? ¿Tiene evocaciones antiguas o está en un shooter en primer...? A los orígenes. ¿Ah, sí? Han vuelto al tema de la primera, o sea, la perspectiva isométrica y a cómo se hizo aquella, solo que con unos gráficos de ahora, claro. ¿Cómo es la perspectiva isométrica? Visto como desde el cielo, pero en ángulo. Ajá. O sea, sería un 3D así como lateral y con los personajes en pequeñito, ¿no? Desde el aire. Exacto, sí, correcto. Sí, como suelen ser los juegos de estrategia estos que manejas un montón de enemigos o de grupos y los lanzas a luchar contra los enemigos, como el Command & Conquer y tal, pero este tiene una perspectiva un poco más inclinada. Pues pero sí, es ese rollo. Sí, que es una demo jugable que está descargable en Steam, ¿no? Sí, actualmente lo tenéis ahí para jugar. Pues oye, muy chulo, José Manuel Cuñat, porque está lleno de recuerdos evocadores. El Commandos, anda que no le dediqué horas entonces. Gracias, como siempre, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, cuídate. Venga. Seguimos aquí en la cafetera y abrimos las puertas de la Biblioteca Cafetera con Clara Nuño y vamos a conversar con Matías Candeira sobre su libro Un Dios con el estómago vacío. Son 12 cuentos, 12 relatos, donde nos dice Clara, el lector podrá reconciliarse con sus peores sentimientos. Hablamos con Matías Candeira. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Un Dios con el estómago vacío. Matías Candeira, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar en nombre de los oyentes. Un libro de relatos. Matías, haznos una sinopsis, aunque son relatos diferenciados, pero haznos una sinopsis, alguno de ellos. Acércanos a alguna de las historias. La que lleva el título, Un Dios con el estómago vacío. Pues mira, esto es una historia enclavada en una playa con la típica familia española y sus rituales propios
de la institución familiar, los hijos, el padre, la madre, la arena, bueno, todo lo que conocemos, y a partir de ese momento el texto lo que plantea es una especie de paradoja porque mientras el padre está mirando a sus hijos jugar y a su mujer y está haciendo toda una serie de reflexiones sobre la familia, al mismo tiempo algo se cuece en el ambiente y de hecho el propio personaje protagonista pues no deja de pensar de forma obsesiva en una extinción por venir del ser humano, ¿no? Y entonces en esa paradoja de la familia y el conflicto interno del personaje y luego algo que sucede que no haremos spoiler, ahí es lo que sucede en el cuento. Y yo quería preguntarte un poco de todos tus cuentos son tragicómicos, son muy ácidos, muestran al ser humano de manera muy ridícula muchas veces. ¿Y por qué tanto interés en la ridiculez del ser humano? ¿Qué es lo que nos interesa de ella? Bueno, la verdad es que yo empecé este libro y luego fue definiéndose como tragicómico por el momento que yo estaba atravesando y porque creo que también al escribir, en ese momento yo necesitaba mirar al ser humano desde ese lugar. De alguna manera, trabajando al mismo tiempo lo sublime de su destino, de su historia, de su forma de ser, con la parte, digamos, más ridícula, más torcida, más fea. Y bueno, fue surgiendo así y creo que al final dio con un libro pues así, tragicómico, muy con un humor muy torcido y al mismo tiempo que también no deja de, digamos, investigar o trabajar sobre la ternura que inspiramos los seres humanos, que en el fondo no dejamos de ser pues a veces conejos asustados delante de los faros de un coche que hacen lo que pueden. Y ahí surgió un poco la idea de estos personajes, bueno, que están en un momento complicado, que su vida se desmorona a pedazos, su identidad, su familia, todo aquello que digamos que les sostiene o les da sentido, de pronto vuela por los aires o está a punto de hacerlo y ellos tienen que sostenerlo de formas bastante, pues a veces torpes, ridículas, otras tiernas, y bueno, hacen lo que pueden. Muchos escritores vuelcan en la literatura los momentos que están atravesando, como nos estabas contando tú. Entonces cuéntanos un poco, ¿en qué momento te pilló la creación de este libro? Pues me pilló en un momento bastante malo, porque me pilló una crisis con la escritura bastante gorda y bueno, en ese momento yo de hecho pensaba que iba a dejar de escribir y luego aparte por temas personales, pues yo estaba atravesando por un momento de salud mental complicado. Así que es un libro que empecé realmente sin saber que lo estaba empezando y también me sirvió para probar o para ponerme ese traje de lo nuevo y tratar de probar cosas que no había probado nunca, formas de aproximarme a la escritura que no había probado nunca y por eso es un libro que no deja de tener ciertos atrevimientos formales o ciertas estructuras, ciertas maneras de contar que yo no había probado hasta ese momento cuando estaba atravesando por ese momento complicado. Lo has publicado con una editorial mexicana, con Aldamadía, que acaba de desembarcar en España, ¿no? Y te fuiste a México a presentar el libro. Me fui a México. Sí, bueno, Almadía lleva, en realidad, es una editorial de origen mexicano, pero llevan aquí un par de años. Allí son una editorial bastante conocida y aquí, pues digamos que están dentro del terreno de las independientes. Sería un modelo parecido al de Sexto Piso. ¿Y qué tal la aproximación allí? Porque hay una relación especial entre la literatura mexicana y la española. Los escritores españoles son muy bien acogidos en México. Pues la relación muy buena, la verdad. Yo tuve un viaje magnífico y fue bonito en un país que nunca había estado y que de alguna manera pues te recibe y te pone delante pues ese miedo a ver cómo se recibirá el libro, cómo lo recibirán los lectores de allí. Pero bueno, la experiencia fue bastante buena y yo estoy contento. Y volviendo a tus relatos, a tus historias, hay un denominador común en muchas de ellas, que es la casa. Todo el rato aparece el mismo tipo de casa. Cuéntanos un poco sobre esa inspiración casera. A ver, eso en realidad no fue del todo buscado, sino que fue más o menos impuesto por las circunstancias. A mí me gustan mucho las historias de interior, aunque es verdad que este libro, alterna interiores y exteriores, pero buena parte del libro fue escrito durante la pandemia, o no buena parte, pero sí una parte, y como en ese periodo todos teníamos por fuerza que estar recluidos en casa, pues la casa se convirtió en un espacio que en el libro
Sí, bueno, es el mismo tipo de casa. Lo que sucede es que en realidad es una casa con varias... Es una casa que permuta en el tiempo y en el espacio y se desfigura, se transforma, muta. O sea, es una casa contenedor que aparece de distintas formas, aunque es cierto que es verdad que desde fuera parecería el mismo tipo de casa. Ese tipo pues una casa de 2 plantas con jardín, que también, digamos, es como un tropo en la imaginación del lector asociado a la familia y a la familia de clase media, más prototípica, que por otro lado es algo que el libro trata de romper de alguna manera o meter el dedo en la llaga también en la institución familiar. Y la casa propiamente dicha es algo muy, muy asociado a la institución familiar. Hay una cosa que me ha hecho especialmente gracia viendo cómo se ha promocionado tu libro, y es que en la ficha promocional se dice que es un libro que ayudará al lector a reconciliarse con sus peores sentimientos. Cuéntanos un poco sobre las maldades que escribes aquí dentro y por qué. Es que a mí me interesan mucho los personajes incómodos, los personajes torcidos, los personajes con una moral que puede parecer normal, pero en realidad rodea un tabú, y es un libro que está lleno de personajes incómodos, está lleno de cretinos, de personas indeseables, que no obstante mi idea también es que el lector, siquiera por un momento, pues llegue a ponerse en su piel. Pero sí, es un libro lleno de gente cretina, que como criatura de ficción me fascina bastante escribir sobre gente indeseable, que no deja de ser como somos todos a veces, ¿no? Pero bueno, ahí para mí está la gracia. Y yendo ya al mundo del cuento, tú has escrito ya varios relatos, eres un cuentista. ¿Es difícil ser escritor de cuentos en España? Uy, la gran pregunta, sí. Sí, es bastante difícil porque es un género que tiene mucho prestigio literario, pero le cuesta encontrar lectores y particularmente en España no creo que seamos un país donde el relato breve tenga... Sí que tiene cabida, pero bueno, nos cuesta. Yo creo que en otras literaturas como la latinoamericana o la anglosajona o la estadounidense, el cuento sí que tiene un papel cultural mucho más relevante. Y aquí, aunque hay muy buenos escritores de cuentos, pues cuesta más que un libro de relatos funcione. No hay tantos casos. Claro, porque aquí hemos tratado en otras ocasiones con libros que son recopilaciones de relatos o que son relatos en sí mismo. ¿Qué usos piensa que hace el escritor? ¿Qué usos piensa que hace el lector de esto? Hay quien dice, no, eso es para ratos, para pequeños ratos. Un ratito en el metro te lees un cuento. Para antes de dormir te lees... ¿Cuál crees que es el hábito de tus lectores cuando se acercan a este tipo de formatos? Pues no lo sé. ¿O cuál te gustaría, a lo mejor? Porque a lo mejor la cosa es, no, yo prefiero que empiecen desde la primera hasta la última página. Pero claro, yo tampoco creo que haya que asociar el relato a ratos cortos que uno tiene, porque al final es un género en cierto modo exigente y a mí por lo menos como lector, que yo he sido toda la vida muy lector de relatos y los he escrito, los he estudiado incluso para dar mis clases y tal. Bueno, a mí es un género que me produce un placer como pocos géneros, casi diría como la poesía. Entonces sí que creo que el relato hay que leerlo con una cierta calma, con una cierta prevención y sacando el mismo espacio que se le saca a una novela, con el tiempo suficiente para poder meterte ahí bucear en el texto con cierta exigencia. Aunque bien es verdad que el formato portátil, el formato corto, pues sí que admite esos intervalos más breves o esos ratos en los que uno puede estar en el metro o tiene un rato, se lee un cuento y es feliz. Hablábamos antes del relato que es el título de tu libro, Un Dios con el estómago vacío, y quería preguntarte por qué has escogido de título ese relato, por qué no otro, cómo elige un cuentista qué relato llevar al título de su libro. Pues es que en realidad el libro iba a llevar un título mucho más ambiguo, mucho más poético, y a última hora, en la indecisión y todo ese proceso, al final pues me decidí por el título más rotundo, el que generara una inquietud en el lector, en quien me lee, y también el que de alguna manera recogiera el testigo de todo el libro. Y al final, Un Dios con el estómago vacío tiene ese leve toque negro, humorístico, inquietante, que es algo que está en todo el libro. Todo el libro está construido desde esa óptica, desde esa mirada, entre lo familiar, lo íntimo y lo inquietante y lo torcido. Y al final así fue como me sabía.
¿Y tienes algún relato favorito de todos los que has escrito? Pues si dijera, no sé si es el favorito, pero diría que es el más incómodo, inquietante para quien me lee, creo, o de los más, uno que se llama Los verdaderos amos del negocio. ¿Por qué? Cuéntanos, haznos un acercamiento. Una pequeña sinopsis. Bueno, pues esto es una historia que es un personaje masculino, que está en una cola, parece una cola de hombres en una lavandería, parece que van a lavar la ropa y en realidad no van en eso. Pero todo el relato presenta el soliloquio de este personaje que está intentando desesperadamente no decir por qué está allí, bien porque no quiere enfrentarse a aquello que han venido a hacer ahí todos esos hombres, porque son todos hombres, frente a esa puerta, van pasando todos y el lector se va dando cuenta de que en realidad están ahí por algo bastante pavoroso. Uh-huh. Esa sería... Sin hacer spoilers, esa sería la sinopsis. La manera de enganchar al lector. Sí, y como cuentista español y que aboga pues, por sentarse y dedicarle la misma atención que se dedica a una novela a los cuentos, ¿qué cuentistas recomiendas a los lectores españoles para que se inicien en estas lecturas? Bueno, habría muchos. Depende del país. ¿Digo españoles o digo...? Bueno, tus favoritos. ¿Qué cuentistas recomiendas a nuestros lectores, a nuestros oyentes de La Cafetera? Casi diré los que más me ayudaron a escribir este libro, porque tendría tantos que sería un poco difícil. Pues mira, este libro yo mientras lo escribía estaba leyendo mucho a Samantha Schweblin, la escritora argentina, a Lydia Davis, también leía a Quim Monzó, que es un cuentista catalán maravilloso, leía a George Saunders, a Patricio Pron, y estas serían un poco las... Pero bueno, hay muchísimos más. La tradición del cuento nos ha dado muchas obras maestras. Pues es Matías Candeira, el libro Un Dios con el estómago vacío, el libro de relatos, de cuentos, en la editorial Almadía. Matías Candeira, gracias en nombre de los oyentes. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Matías. Un abrazo. Un abrazo.